rescató y como el mar fluye su amor sublime gran. Sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Es un gusto que hoy martes 21 de mayo podamos tener este tiempo de estudio. El día de hoy lleva por título Cuando Dios nos fortalece, estando en Primero de Reyes 19 del 11 al 21. Así dice la palabra del Señor. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasado Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Cuando Dios nos fortalece. Vamos a estar estudiando 3 puntos de los cuales aprendemos mucho en este pasaje, en este devocional, los cuales vamos a compartir con aprecio y respeto. Y el primero es que cuando Dios nos fortalece, bueno, primero nos pide una completa atención. Vemos después de la queja de Elías, la misma que se repite en el verso 14, Dios le dice: sal, porque él estaba en la cueva, sal, ponte al pie del monte delante de Jehová, y he aquí que el Señor iba a pasar. De manera que en ese momento se presentaron 3 sucesos, 3 preámbulos de la misma presencia del Señor, pero en cada uno de ellos vemos que dice que el Señor no estaba. Dice que había un viento que rompía, un poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. De manera que el Señor nada más se presentó, dice, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y aquí nos dice el versículo 13: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Vemos acá, a lo largo de la Biblia, vemos las manifestaciones del Señor. El Señor, a través de su presencia, cuando fue la dedicación del templo, vemos que una nube cubrió el templo y que estaba su presencia allí. Vemos que cuando él estuvo cuidando al pueblo en el transitar por el desierto, era una nube, una columna de fuego. Lo vimos en estos días. Cuando se hizo el sacrificio, Elías oró y el fuego descendió del cielo y consumió todo el altar e incluso el agua que estaba allí. De manera que aquí Elías estaba completamente atento, esperando la presencia de Dios, esperando su respuesta, esperando su manifestación, porque era completamente necesario que él escuchara lo que Dios le iba a decir, el mismo mensaje que le iba a entregar. De manera que, tal como vimos ayer, podemos estar en circunstancias muy complicadas, podemos estar desanimados, desesperados, sin ánimos, sin fuerzas para continuar, pero es el Señor quien nos da esa esperanza, esa fortaleza. Y vemos que cuando Dios nos fortalece, nos pide una completa atención.
Sí, el Señor en su momento, en circunstancias, va a ser manifiesto y va a ser expuesto grandemente, pero hay otros momentos en los que va a mantener un silencio. De manera que en cada una de estas presentaciones, en cada uno de estos sucesos, ciertamente Dios manifestaba su poder, así es, pero Él no estaba allí, sino que Él estaba en un silbo apacible y delicado. Quizá en algún momento estamos pasando por alguna circunstancia y decimos, Señor, es que quiero escucharte, Señor, es que quiero que me respondas, Señor, es que quiero esto, aquello para poder estar en paz. Pero nosotros quizá queremos un viento fuerte y poderoso que quebrante todos los montes, que quebrante todos los problemas, pero no está ahí en el Señor. O quizá queremos un terremoto para que se conmueva todo y ya se solucione. O también deseamos un fuego que consuma a nuestros enemigos, que solucione nuestros problemas. O sea, queremos soluciones vistosas. Pero lo que dice acá, dice que el Señor se apareció tras un silbo apacible y delicado. Y es que no debemos esperar nosotros que sucedan ese tipo de cosas, de que o algo increíblemente vistoso. El Señor está trabajando en cada uno de nosotros de manera apacible, de manera tranquila. Pero ¿cómo nosotros podemos ver la obra del Señor a través de alguien, a través de que nos van a llegar a decir lo que está pasando? No, el Señor en su soberanía lo puede hacer. Pero tenemos la palabra profética por excelencia más segura, la cual es la Biblia. En él están sus palabras apacibles, sus palabras firmes, sus palabras que nos confortan y nos llevan a ¿qué? A prestarle completa y total atención a lo que nos dice la Biblia para que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, para que meditemos y para que hagamos conforme a todo lo que en ella está escrito. Es por eso que nos pide, cuando nos fortalece, nos pide una completa atención a lo que nos dice su palabra. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, que cuando Dios nos fortalece, es Dios quien pone orden. Dios pone orden. ¿Por qué? Porque vemos que Elías le dice, el pueblo hizo lo peor, dice, han derribado tus altares, han matado a tus profetas y solo yo he quedado. De manera que el Señor le respondió en el versículo 15, ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Pero no es un sirio, es un gentil, alguien que no pertenece al pueblo de Dios. Así es un gentil que no pertenece al pueblo de Dios. Pero el Señor en su misericordia va a usar a este rey asirio, a este rey sirio, para poner orden en lo que estaba en Israel. ¿Pero cómo? Pues iba a ir en contra de Acab, de manera que era un juicio en contra de toda la casa de Acab. De ahí nos menciona en el versículo 16 a Jehú, hijo de Nimsi, él iba a ser el nuevo rey de Israel. Y vemos que Jehú era el comandante militar de pues, el ejército de Acab, de manera que él iba a estar a cargo, él se iba a hacer el nuevo rey. Después nos menciona a Eliseo, hijo de Safat, que iba a ser ungido por profeta en lugar de Elías. De manera que Dios está poniendo un total y completo orden, porque dice el versículo 17, el que escapare de la espada de Hazael, porque él iba a poner orden, él iba a hacer juicio en contra de la casa de Acab, dice el que escapare de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero Dios siempre pone orden a través del derramamiento de sangre. No, porque estamos viendo en este momento que ellos se habían quebrantado un pacto y en este pacto realmente se establecía el hecho de que debía de haber un derramamiento de sangre para que se hubiese un perdón, pero en este caso ya no alcanzaba de un perdón y el derramamiento de sangre era por juicio. Vemos que cuando estamos en circunstancias muy adversas, el Señor siempre nos va a fortalecer, como decía, nos va a pedir completa atención, pero también el Señor va a poner orden en cada una de las áreas de nuestra vida. Nos va a disciplinar, si es necesario nos va a disciplinar, va a permitir que no se den algunas cosas, algunos proyectos, algunas circunstancias, va a permitirlo. ¿Para qué? ¿Para que nos quejemos, para que lloremos? No, sino para que buscamos conocerle, para que nos refugiemos cada día más en Él y para que sepamos que Él tiene total y completo control de todo lo que está sucediendo. De manera que Él instituyó a un rey que va a hacer juicio, a un rey de su pueblo y a un profeta. De manera que el Señor va a poner orden en nuestras áreas, ya sea externo, en nuestro corazón y también en nuestra relación con Él, porque es lo más importante. Y eso nos lleva al tercer punto, que cuando Dios nos fortalece,
la fidelidad no va a faltar, la fidelidad no falta. Vemos que el reproche de Elías en el versículo 14 y también ayer en el versículo 10. Pero ¿qué le responde el Señor? Dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esta es la respuesta de Dios a Elías. Romanos 11:3 nos dice, 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en ese tiempo, aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ciertamente en este pasaje está hablando con respecto a la elección en el que es la gracia, la misericordia del Señor, la que elige, la que no permite que nadie nos separe de Él. Vemos que la respuesta a lo que Elías dijo, o sea, dijo que había un celo por Israel, por Dios, y que él había visto que su pueblo había alejado de su pacto y que habían muerto todos sus profetas y que nada más quedaba él y corría peligro. Entonces, en ese momento, Dios le dice, tengo todo solucionado, ya hay un castigo para aquellas personas, he instituido un nuevo rey que me va a seguir y un profeta que va a tomar tu lugar. Y aparte, hay personas que no se doblegaron, hay personas que no doblaron sus rodillas y hay personas que se mantuvieron firmes. Cuando el Señor nos fortalece, Él es quien nos permite ser fieles a Él. Y la fidelidad cuando estemos en Él nunca nos va a faltar porque Él es quien nos va a sustentar en todo momento. De manera que Elías regresa por su camino, se encuentra, busca a Eliseo, lo halla, le pone su manto, significando obviamente que él iba a ser su sucesor, y le dice, permíteme regresar a que me despida de mi papá, de mi mamá, y te voy a seguir. Elías se lo permite, y él en firme convicción, en firme determinación, porque él estaba cuidando los arados, él agarra un arado, agarra los 2 bueyes, los sacrifica como una fiesta de despedida, comparte con toda la carne con su familia, con todos sus familiares y vecinos, y dice que se levanta para ir tras Elías y servirle, y obviamente aprender de lo que era servir a Dios. Vemos a Eliseo que entiende su labor, que iba a ser apoyar a Elías y en su momento iba a hacer tomar su lugar. Entonces toma el momento para despedirse de toda su familia y dice, esta labor me va a llevar tiempo. De manera que Elías estaba completamente fortalecido, porque él ya tenía una nueva misión, tenía este encargo, esta orden de ungir a 3 personas, pero también tenía ese consuelo de que él no era el único, sino que también había personas fieles al Señor. De manera que mi apreciable hermano, apreciable hermana, que nos está escuchando, si estás pasando por algún momento adverso, difícil, recuerda que es el Señor que nos fortalece, pero recuerda que Él nos va a pedir una completa atención a todo lo que está en su palabra. Nos va a poner medios por los cuales nosotros vamos a ser fortalecidos, ya sea en nuestras iglesias locales, con un hermano de la congregación, a través de estos medios del devocional, pero primero a través de su palabra. Nos va a pedir completa atención para conocerlo. Va a poner orden en nuestra vida, en todas las áreas en las que nosotros estamos, y la fidelidad va a estar presente porque el Señor va a estar constantemente sustentando y ayudándonos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio devocional Tiempo con Dios, deseando que sea de edificación para cada uno de ustedes. Agradecemos cada uno de sus comentarios. Mandamos un saludo a Marisol, a Eduardo Mayo de Puebla, aquí en el país de México, a Alexandra García, igual de Puebla, a Irma Solís, de Denver, Colorado, a Rosario de Tamaulipas, en el país de México, a nuestra hermana Francisca de Sahagún, a nuestra hermana Rosa María Solís de Oaxaca, a la hermana Silvia Camacho de Córdoba, Veracruz. Y muchísimas gracias por sus comentarios. Que el Señor sea bendiciendo a cada uno de ustedes, que sea fortaleciéndolos. Y si el Señor nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. Mi Salvador me rescató.